Dándole continuidad al tema de manejo del dolor, trataremos ahora aspectos generales del dolor crónico y del dolor neuropático. El impacto del dolor crónico compromete a la familia, a la sociedad y en los aspectos económicos generales. Tienen alto costo en su manejo e impactan los servicios de atención médica. El paciente con dolor crónico termina convirtiéndose en una carga para todos los estamentos de la sociedad. Y muy importante, hay rupturas de pareja, de familia, pérdidas laborales, ganancias secundarias e impactos muy grandes en los aspectos económicos familiares y de general de la comunidad. Y se preguntarán las personas que han venido siguiendo este conversatorio, ¿por qué solo hasta ahora se presenta una clasificación del dolor? La razón de ello es porque es prácticamente imposible hacer un buen tratamiento del paciente si no se hace una definición de algunos aspectos de ellos. Si nosotros no conocemos la duración de ese dolor, si es un dolor agudo, si es un dolor crónico, o si es un dolor agudo o subagudo sobre una persona que viene sufriendo un dolor crónico. Igualmente, definir la intensidad de dolor es fundamental. Si es un dolor leve, moderado o severo, no se trata lo mismo unos y otros, como lo hemos venido conversando. Y desde el punto de vista fisiopatológico es también importantísimo intentar una clasificación. Si el doctor es nociceptivo, ver de qué tipo es, óseo, muscular, visceral, si es un dolor en la piel, ¿cierto? O si es un dolor neuropático, hay que tratar de definir cuál es el tipo de sensibilización central o de sensibilización periférica que lo acompaña. Igualmente, no es lo mismo tratar un dolor oncológico cuya posibilidad de sobrevida del paciente es muy corta a aquel paciente no oncológico que tiene un dolor crónico y que puede tener el dolor por años, como el caso específico del paciente con síndrome regional complejo. Y si tenemos una concepción integral del fenómeno doloroso, podemos buscar la forma de intervenirlo de acuerdo con el sitio e impacto que la lesión ha causado en él en el transcurso del tiempo. Si nosotros tenemos al inicio una lesión en la periferia, se puede tratar y manejar con los AINES, con opioides y con medidas locales, buscando la disminución de la sensibilización periférica. Pero si estamos buscando controlar el dolor desde el momento de la conducción, los anestésicos locales y los bloqueos anestésicos se convierten en una alternativa para disminuir la conducción de la señal y disminuir la excitabilidad. Pero si ya tenemos una percepción del dolor y la posibilidad de una cronificación, de una encefalización, se buscarán otro tipo de drogas como los bloqueadores de los canales del calcio, antagonistas del NMDA, antidepresivos, que buscan la disminución de la sensibilidad central. Pero si ya la percepción del dolor es muy compleja y es posible entonces intervenirlo a través de medidas psicológicas y de otras medidas de apoyo, disminuyendo entonces la percepción del dolor. Y en la atención de pacientes con dolor es muy importante entender el problema del paciente, sospechar la enfermedad y diagnosticarlo específicamente, porque sin ello es prácticamente imposible darle una oportunidad de manejo al paciente. Y esta frase que no me gusta a mí mucho, que es el paciente se enferma de lo que el médico sabe, pero yo no lo miro desde esa perspectiva, sino de la perspectiva de que si el médico no conoce qué es el dolor, no sabe cómo se maneja, es muy difícil darle opciones al paciente. Esta frase del fundador y pionero de la medicina interna en el mundo debía ser una forma de comportamiento de los profesionales de la salud.
El buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene una enfermedad. Pero con mucho respeto me he permitido poner una frase a mano derecha que dice, un técnico médico trata los síntomas. Esta es una de las grandes problemáticas de la salud colombiana, con todas las limitaciones de tiempo que tienen los médicos en sus consultas, prácticamente en este momento estamos tratando de los síntomas. Y esa problemática en dolor tiene una gran significación, porque si no se profundiza en lo que el paciente tiene, en tratar de identificar todas las condiciones del dolor, es prácticamente imposible tratar de tratarlo. En este conversatorio sobre el manejo del dolor le damos espacio a un poco de análisis del problema del dolor crónico. ¿Y qué es el dolor crónico? Es el que persiste o se repite en un periodo mayor de 3 meses y que persiste más de un mes, después de la resolución de una lesión tisular aguda o acompañada de una enfermedad crónica. Es importante mirar esta definición comparándola con la definición general del dolor y con la definición que hemos hecho hasta ahora del dolor agudo. El dolor crónico en sí es diferente al dolor agudo, ¿cierto? Puede durar semanas, meses o incluso años, como el caso de nuestro paciente de síndrome regional complejo. La causa original puede haber sido una lesión o una infección. Tiene también una causa continua del dolor, como es el caso de la artritis o de un paciente con cáncer. Y esta imagen de doña Frida Kahlo, la cama voladora donde ella pinta todas las cosas que le causaron dolor en el transcurso de su vida. Ahí está el aborto que tuvo, ahí está el problema de la poliomielitis, las fracturas, etcétera. Nos ayuda a comprender el fenómeno doloroso crónico que es una pérdida y amenaza de la integridad corporal, del bienestar personal, del estatus social, una crisis y ruptura con la existencia que nos obliga a dar una mirada integral del paciente y no una mirada sintomática del fenómeno doloroso. Dentro del análisis del dolor crónico le damos un espacio al dolor neuropático, que es aquel que se produce por un funcionamiento anormal del sistema nervioso, que interpreta los estímulos de una forma errónea y se manifiesta igualmente de una manera diferente en muchas circunstancias. Y profundizando en su definición, es aquel causado por lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial y se puede presentar y acompaña muchas de estas patologías. La neuralgia posherpética, la neuralgia diabética dolorosa en los pacientes con diabetes particularmente tipo 2, en las raíces nerviosas de la espalda baja que tienen una lesión permanente, en el daño, la lesión espinal dorsal, en los casos de esclerosis múltiple, en los accidentes vasculares que tienen una alta incidencia también. Y dos síndromes muy especiales, la fibromialgia y el síndrome regional complejo del cual hemos venido conversando. Y tratando de profundizar en la fisiopatología del dolor neuropático, que no está totalmente clara en todos los estudios, puede responder a procesos patológicos tales como traumatismos, trastornos vasculares, trastornos metabólicos, infecciones bacterianas o virales, en crisis de enfermedades autoinmunes, anomalías genéticas, neurotóxicas, y cualquiera de ellas puede llevar a una lesión de los nervios por desmielinización segmentaria, déficit del transporte metabólico de la fibra nerviosa. Y en general,
Las lesiones o enfermedades de los nervios conducen a cambios moleculares y celulares en la piel, en las fibras nerviosas, en el ganglio del asta dorsal de la médula, en la médula espinal y en el cerebro. Y todo ello lleva a aumentos de la excitabilidad de la neurona y a disminución de la actividad inhibitoria de las mismas. Y al dolor neuropático se le ha reconocido una actividad ectópica anormal, tanto espontánea como provocada, que no se origina en las terminaciones periféricas sensitivas, sino que compromete el bulbo terminal, los partes de desmielinización y el soma celular de la fibra nerviosa que está lesionada. Generalmente es un dolor persistente en el tiempo, aunque haya episodios intermitentes, y tiene una característica especial y es que puede ser espontáneo o provocado por algún evento específico. Y las manifestaciones del dolor neuropático tienden a ser muy variadas. Inclusive al paciente en ocasiones le da dificultad manifestar cuál es el tipo de síntoma que tiene. Y pueden ser palpitaciones, estrechamientos, pellizcos, como una descarga eléctrica, como una sensación de compresión, como si una sensación de torsión, de sensación de calor o de frío, o como si fueran unos martillazos. O puede manifestarse como quemaduras, como picaduras, como pesantez, estiramientos, un hormigueo, roturas, comezón. Es decir, es una manifestación realmente amplia como se puede presentar este síndrome neuropático. Hay varios cuestionarios para ayudarle al médico a definir si este paciente tiene una característica neuropática y se divide en dos. Ese formulario TN4 es la entrevista del paciente o el examen del paciente. En la entrevista del paciente se le preguntaría, ¿tiene dolor de estas características? Quemazón, sensación, frío doloroso, descargas eléctricas. O se asocia con uno o más de los siguientes síntomas: hormigueo, sensación de alfileres, agujas, entumecimiento, picadas. Y en el examen clínico está el dolor localizado en una zona donde se puede identificar más de los siguientes signos: hipoestesia al tacto, hipoestesia a un chuzón, o en la zona dolorosa del dolor puede ser aumentado por un cepillado específicamente. Estos 10 síntomas y signos se suman y el puntaje máximo sería de 10 para definir que tiene el paciente la sospecha de un dolor neuropático. Y el manejo del dolor neuropático necesita una visión muy integral. Lo primero, hay que tratar de sospechar primero que todo el dolor neuropático para enfocarlo. Y se puede mirar desde tres perspectivas: el tratamiento farmacológico o no farmacológico de ese dolor. Y por otro lado, hay que buscar el tratamiento de los padecimientos subyacentes que pueda tener el paciente, que muchas veces los acompañan. Y igualmente, el tratamiento de las comorbilidades. Y desde esta mirada integral del manejo del dolor neuropático, hay que tener en cuenta otros aspectos que son fundamentales en eso. Uno de ellos, el mejor funcionamiento físico del paciente. Los ejercicios cumplen un papel muy importante de diferente tipo. En una mayor calidad de sueño, estos pacientes tienen problemas con el sueño y hay que ayudarles significativamente en la reducción. El estado psicológico del paciente se convierte de pronto en el centro de la atención del paciente. Y finalmente, hay que mirar integralmente la calidad de vida que los acompaña. Y dos premisas muy importantes en la mirada farmacológica del manejo del paciente con dolor neuropático: los analgésicos convencionales, AINES, no AINES,
no son de elección en la primera línea en el dolor crónico de cualquier modalidad, muy específicamente en este. Se usan como parte de la estrategia multimodal en el manejo del paciente. Igualmente, los opioides no son la línea de primera elección en el dolor crónico de cualquier modalidad. Se usan como rescate y por cortos periodos de tiempo. Y la utilización de los opioides en el dolor crónico, entre los cuales está el dolor neuropático, se ha convertido en una controversia mundial de mucha importancia. Esta imagen que se presenta aquí nos permite identificar cómo se puede llegar a la adicción cuando se abusa de los agentes opioides. Bien usados son de gran importancia, pero mal usados puede llevar y tener consecuencias dramáticas. Aquí hay que recordar el problema de la opioidgate de los Estados Unidos, donde inclusive el presidente se ha puesto al frente de la prevención y el manejo de estas drogas por la gran cantidad de muertes y de adicciones que sucedieron en los Estados Unidos en la liberalidad del manejo de estas drogas. Y dándole continuidad a esa visión integral que queremos darle al manejo del paciente con dolor crónico, presentamos esta diapositiva que nos muestra dos cosas muy importantes. Primero, la necesidad de definir el tipo de sensibilización que el paciente tiene. Si es una sensibilización periférica o si es una sensibilización central. No nos vamos a detener en analizar este cuadro porque eso significa la profundización en el estudio del manejo del dolor de estas características. Pero sí nos ayuda mucho saber que nosotros podemos tener una manera de manejar la sensibilización periférica a través de capsaicina, de anestésicos locales, de parches de lidocaína, etcétera. O tenemos una visión de una escalera del manejo del dolor en la sensibilización central que necesita mayores profundidades. Y esta pregunta que nos hemos hecho en muchas circunstancias, ¿entendemos mejor el dolor? Yo creo que sí. Creo que de aquella época, de hace 20, 30 años, cuando manejábamos el dolor en los hospitales, yo tengo la sensación de que improvisábamos, que hacíamos tratamientos de los pacientes porque teníamos la intención de controlar el dolor, pero era de una manera empírica. Hoy en día se conoce mucho sobre el dolor, cada vez se estudia más sobre él y la profundización nos permite tener una visión de cómo podemos manejarlo en un momento dado. Y si en el estudio clínico del paciente se ha llegado a la conclusión de que hay una sensibilización periférica, surgen como alternativa los moduladores de los canales del sodio, entre ellos anticonvulsivantes, carbamazepina, oxicarbazepina, la lidocaína, el tramadol. Los analgésicos no son la primera opción en el manejo del dolor crónico en estas condiciones. Pero si en el análisis clínico se ha llegado a la conclusión de que lo que se tiene es una sensibilización central a nivel de la médula espinal, aparecen otras drogas como los bloqueadores de los canales del calcio, gabapentina, pregabalina o oxicarbamazepina, los inhibidores de la NMDA como la ketamina, metadona y otras drogas de diferentes características que ayudan, pero de todas maneras los analgésicos no son de nuevo la primera opción en estos pacientes, son drogas complementarias. Pero si la clínica orienta más a la sensibilización central a nivel del cerebro, se tienen entonces alternativas como los antidepresores tricíclicos, los inhibidores de la recaptación de la serotonina, la fluoxetina, la centralina, antidepresivos duales, el tramador, buscando estimular la inhibición descendente del fenómeno doloroso. Intentando
continuar la visión panorámica del fenómeno doloroso, eh, tenemos que decir que en los últimos tiempos hay grandes avances en el manejo del dolor, que permiten que éste sea mucho mejor manejado y que se le den muchas alternativas al paciente. Y una de ellas es el intervencionismo en dolor. El intervencionismo se reconoce como la metodología a través de la cual se localizan y tratan las áreas en las que se genera el dolor de forma directa y precisa, gracias al auxilio de imágenes en tiempo real. Pero los métodos para la visualización de las imágenes para llegar a los sitios donde puede estar el nervio lesionado que está causando el dolor son variadas. Se reconocen los ultrasonidos, las imágenes de rayos X obtenidas por fluoroscopio y la ecografía, que en los últimos tiempos no solo se utiliza para este tipo de procedimientos, sino para muchas otras situaciones de atención médica. Los avances en el estudio del dolor y la aparición de los especialistas en el manejo del mismo ha ido creciendo significativamente hasta casi poder decir hoy que hay muy pocos dolores que no pueden ser tratados o por lo menos mejorados su condición. Una de esas alternativas es la que han venido utilizando las fisioterapeutas por mucho tiempo, la estimulación nerviosa transcutánea, en la cual con unos electrodos se le crea un campo de acción al nervio con un estimulador de tipo eléctrico, se dan impulsos que buscan, entre comillas, engañar el estímulo doloroso que está causando el dolor. Y la neuroestimulación, tratamiento que administra impulsos eléctricos por medio de electrodos implantados en el espacio peridural cerca de la médula espinal o cerca del nervio periférico, son alternativas modernas de gran significación que están ayudando muy importantemente al manejo de pacientes con dolor crónico que antes no tenían alternativas. Aquí unos ejemplos de la inserción de catéteres como los que están en la imagen a mano derecha eh, a nivel de la médula espinal o inclusive a nivel del sistema nervioso central, buscando entonces con la neuroestimulación controlar el fenómeno doloroso. Y un resumen de la concepción de cuál es nuestra función en el manejo del dolor es buscar la alternativa de no dolor o el menor dolor posible, pensando siempre que la paciente y el paciente es lo más importante en nuestro ejercicio profesional y es además la razón de ser de nuestra profesión. Y así tenemos que enfrentar esta patología compleja que acompaña a gran cantidad de pacientes en la actualidad que se sienten desamparados y en los cuales el médico se convierte en la única posibilidad de ayuda. Y en el mismo orden de ideas, algunas reflexiones adicionales con respecto al papel que jugamos los profesionales de la salud y especialmente el médico frente a las personas que tienen algún problema en general y particularmente del dolor. Para el paciente que sufre, un gramo de bondad vale más que una tonelada de intelecto. La bondad necesita primero de la empatía. El paciente olvidará lo que le dijimos o hicimos, pero nunca olvidará cómo lo hicimos sentir. Y finalmente, el acto médico es esencialmente emocional.